contienen todos, perdón. Algunos códices de la Septuaginta no contienen todos. Como la Septuaginta fue escrita en Alejandría, ¿sí?, ellos defienden la existencia de un canon alejandrino. Pero Filón de Alejandría, un hombre en el siglo I después de Cristo, cita frecuentemente los libros canónicos y ninguna vez los libros apócrifos. Si él los pusiera a la par de los libros inspirados, pues dirías, pues bueno, entonces los consideraba inspirados también. Además, los judíos alejandrinos aceptaban la versión griega de Aquila, aunque no contenían los apócrifos. O sea, los mismos de Alejandría, no aceptaban los libros apócrifos, pues entonces, ¿qué me estás hablando de un código alejandrino? Pues si no era ni aceptado en su misma ciudad. ¿Sí? Esto realmente es una invención a posteriori de lo que ha pasado. ¿Quién se quedó? Hermano Carmelo, ¿puedes leer ahí el segundo argumento? El segundo argumento de peso es que los padres de la Iglesia citan estos libros como autorizados, siendo Agustín entre los mencionados. Hay que destacar su episodio contra un opositor que citó segunda de Macabeos y Agustín le replicó que la causa que defendía era sin duda débil, si tenía que recurrir a un libro que no estaba en la misma categoría, que los libros recibidos. ¿Sí entendemos este párrafo? O sea, muchos dicen, no, es que los padres de la Iglesia, cuando hablamos de los padres de la Iglesia son, digamos, discípulos de los discípulos de Cristo. O sea, una generación más, o dos, ¿sí?, generaciones más después de los apóstoles, ¿vale? Y ellos dicen, bueno, pero ellos defendían a los apócrifos, pero Agustín mismo le replicó a este hombre, no menciona el nombre, simplemente dice, un opositor que citó segunda de Macabeos, le replicó que la causa que defendía era sin duda débil si tenía que recurrir a un libro que no estaba en la misma categoría que los libros recibidos. O sea, ¿qué me estás contando, no? Prácticamente. ¿Tenéis frío? ¿Pagamos? Pascal ya se puso el gorro y todo. Pascal, si tú debes de ser más... Debes de estar más acostumbrado al frío, ¿no? Más sureño. Más sureño. Bueno, muy bien. Siguiente punto. Atanasio. No Anastasio, Atanasio. El campeón de la ortodoxia trinitaria. En su 39ª carta dice: hay entonces en el Antiguo Testamento 22 libros, y procedió a enumerar los mismos. También se refiere a los libros extrabíblicos que no están incluidos en el canon. O sea, con toda precisión, este hombre, padre de la Iglesia, dijo, estos son los canónicos y estos no. ¿Sí? Extrabíblicos les llamó. Y dice, sino meramente destinados a ser leídos. O sea, es buena lectura. Si quieres leerlo, los puedes leer, pero que sepas que no son divinos, no son inspirados. ¿Vale? Entonces, este argumento de que los padres de la Iglesia los aceptaban es muy débil. Sí, y no es correcto. Y el último, Joaquín. El hecho de algunos los citarán, no los hace canónicos. Judas citó... Sí. Judas citó... Enoc. Sí, Enoc, sí. Como un libro que contenía un verdadero relato de un antiguo episodio sin que necesariamente respaldara
todo el libro como canónico. Judas citó a Enoc como un libro que contenía un verdadero relato de un antiguo episodio. ¿Sabéis cuál episodio estamos hablando, ¿no? Vamos a Judas rápidamente. Bueno, podéis poner ahí la cita. Judas 14. ¿Eso solo tiene un capítulo? Sí, versículo 14, o sea. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces, él cita esa profecía de Enoc, pero no diciendo que el libro sea canónico, sino que ese episodio sí que lo reconoce que es histórico, es un episodio histórico, y lo coge para ponerlo aquí en su carta, ¿vale? Así que el hecho de que algunos citaran algunos libros que no son canónicos no les hace canónicos, es lo que quiere decir. Judas, al haber citado a Enoc, no hace que todo el libro de Enoc sea canónico, sino esa parte, porque el Espíritu Santo le indicó utilizar ese episodio del libro de Enoc, ¿vale? ¿Pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? Enoc es un libro Sí, apócrifo. Bueno, es un libro, Pero no está aquí, ¿verdad? no está escrito, no ¿Y está qué no? incluido. No está en los... Está Vale. encontrado en la Es un libro antiguo, Pullman, pero no más. sí, pero no está entre los apócrifos, No. pero sí es un libro antiguo. Incluso en internet se puede buscar y se puede... Pero bueno, es como dice aquí Atanasio, es buena lectura, pero que sepas, no es inspirado. Muy bien, ahora sí, los libros apócrifos fueron escritos en los más de 400 años de silencio, después de la última porción del Antiguo Testamento escrita, que es Nehemías 13. Uno diría, Malaquías, bueno, no, lo último escrito es Nehemías capítulo 13. ¿Sí? Y en esos años de silencio, que nosotros consideramos de silencio porque Dios dejó de hablar 400 años, ahí hubo todavía, evidentemente, historia judía, y estos relatos son de ese tiempo, se escribieron en ese tiempo, ¿vale? Por ejemplo, uno de Esdras, o primero de Esdras, no sé. ¿Qué es, hermano Antonio? ¿Qué dice ahí de porciones? El texto anterior, el punto anterior. Perdón. Se han hallado junto con los libros inspirados, pero no existe evidencia de que muestre que los judíos los consideraran con la misma autoridad que los canónicos. No hay evidencia de que los judíos los tenían con la misma autoridad que los canónicos. ¿Vale? Uno de Esdras. ¿Qué dice ahí, Antonio? Pues, ¿uno qué? Esdras. Dice porciones de Esdras, Nehemías y Crónicas. Incluye la historia de los tres jóvenes. Tres jóvenes judíos compiten con Darío I para ver qué es lo más grande que existe. Eso es. De eso trata. Eso es Esdras. Contiene porciones de Esdras, Nehemías y Crónicas, y luego incluye esta historia de los tres jóvenes, ¿vale? Segundo de Esdras, Pascal. Segundo de Esdras, 7 versiones apocalípticas desde la caída de Jerusalén, 586 a.C., hasta la destrucción de Jerusalén en 70 después de Cristo. Incluye el reino y el estado eterno.
Sí, son visiones de estos periodos y algo se menciona del reino y del estado eterno. Cuando hablamos del estado eterno es cuando estemos en la presencia de Dios, ¿no? De lo que hay ahí, pero son visiones, algo que alguien puede escribir y decir, bueno, yo me imagino que va a ser así, ¿no? Pero no es inspirado por Dios, ¿vale? Es el segundo de Esdras. Tobías, Moisés, Tobías. Las desventuras de Tobías, quien mantuvo las regulaciones judaicas en la corte de Sennacherib. El ángel Rafael. como su ayudante divino, da un buen final a la historia. Las desventuras, ¿qué será? Como en lugar de aventuras son desventuras. ¿Lo contrario? Sí, ¿no? Lo mal que lo pasó. Lo mal que lo pasó. ¿Sí? De Tobías. Vale, la corte de Sennacherib. Sennacherib fue un rey. Se me olvidan los. Asirio. Que entre sirio y asirio tengo que pensarlo. Asirio, sí. Entonces él estuvo ahí. Y el ángel Rafael, que es muy relacionado con la protección de Israel, pues entró y le ayudó y parece que compone la situación. El siguiente, Judith. Y ahí tenemos una buena imagen de lo que es el libro de Judith. A ver, hermano Carmelo. Libera la ciudad judía de Betulia, la ciudad de Betulia. Que estaba siendo sitiada por el general babilonio Holofernes. Ella le decapita durante un banquete privado. Los capítulos siguientes del libro de Esther, hasta ahí. Bueno, vale. primero vamos a ver el Judith. Vale. Sí, esta ciudad de Betulia, una ciudad judía, y bueno, estaba siendo sitiada por este general babilónico, o babilonio más bien. Y Judith, pues, en la historia la representa como una mujer muy atractiva, entonces un poco seduce a este general y claro, el propósito de ella pues era matarlo para poder liberar a esta ciudad. Y esto es lo que ocurre. Le decapita durante un banquete privado. Por eso está ahí la imagen que he puesto, que he encontrado yo en internet. Lo raro que está como un cura ahí al lado, ¿no? Sí. Es un cura católico prácticamente. Para hacer el extremaunción Sí. al Al general Holofernes. Muy bien. Siguiente, Joaquín. Los capítulos siguientes del libro de Esther. O sea, esto es un agregado al libro de Esther. No es un libro en sí, sino es algo que, si tú vas a una Biblia católica, los capítulos siguen. Y sigue estas historias. Mardoqueo tiene un sueño sobre Dos dragones que peleaban. Amán planea su venganza en contra de los judíos. Y los judíos son librados. La historia no la conozco exactamente, pero por lo que he leído se parece mucho a la historia de Esther. Entonces es como si fuera un nuevo relato de Amán con algunos cambios, pero sí es Amán otra vez queriendo perseguir a los judíos y los judíos siendo librados nuevamente. Pero si Amán ya murió, pues no entiendo. Pero bueno, es así. Siguiente, hermano Antonio. Perdón, es sabiduría de Salomón. Sabiduría de Salomón. La sabiduría determina el destino de los judíos, tanto piadosos como malvados. Explica la naturaleza de la sabiduría y cómo se obtiene. Expone la sabiduría en la historia de Israel. Bueno, ese, como por lo que dice, se me antoja leerlo algún día. Simplemente para ver qué es lo que pone ahí. El otro es Eclesiástico, del cual ya hablamos un poco. Se parece mucho al libro de Proverbios. Es
la sabiduría recompensa, la recompensa de la sabiduría, y trata sobre la vida familiar, esposas, hijos y otras relaciones. Eso lo encontramos en Eclesiástico. Y luego el siguiente es Baruch. Baruch con C al final, Baruch con B alta. Baruch. Pascal, ¿puedes leer eso? Fue el escriba de Jeremías. Vamos ahí a Jeremías 36 y vamos a ver quién era este Baruch. Baruch. Jeremías 36, 4. ¿Vale? ¿Quieres tú, Pascal, igualmente? Sí, sí. ¿Cierto? Llamó Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, y escribió Baruch en rollo en blanco, dictadas por Jeremías todas las palabras que Jehová le había hablado. Un poco diferente la versión, ¿eh? Puede ser. Esto también cambia. Sí, sí. No, es que ha leído otra versión, ¿no? Es la Valera, pero la Valera de 95. Ah, vale. Muy bien. Es Reina Valera 95. Entonces sí es inspirada. Es español. Bueno, entonces aquí se menciona a Baruch, que escribió un libro, y entonces pues ya le hicieron su propio libro, ¿no? El libro de Baruch. ¿Vale? Palabras de arrepentimiento después de la caída de Jerusalén, poemas de sabiduría. Así es lo que contiene más o menos el libro. ¿Vale? Luego la epístola de Jeremías. También tiene que ver algo con algo que aparece en el libro de Jeremías. ¿Puedes leerlo, Moisés? Parte del libro de Baruch que se refiere a una carta adscrita al profeta Jeremías. Supuestamente es una copia de la carta de Jeremías a los exiliados. Jeremías 29, pero más completa. Les dice que se casen, tengan descendencia y continúen con una vida normal durante el exilio. El exilio duraría 7 generaciones. Muestra la necedad de la idolatría. Y de las religiones paganas. De la idolatría y de las religiones paganas. O sea, en Jeremías 29 tenemos una carta a los exiliados que escribe Jeremías, y la tenemos ahí. Pero esta supuestamente es más ampliada y con más detalles, ¿verdad? Y por eso le llaman la epístola de Jeremías. ¿Vale? El siguiente es el cántico de los 3 jóvenes. El cántico de los 3 jóvenes. Y bueno, este es una adición que aparece después de Daniel 3:23. O sea, con la historia de los 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que entran al horno de fuego. Pues la Biblia católica, después de 3:23, ahí pum, viene un montón de versículos más. Y se trata de una alabanza a Dios por librarlos del horno de fuego. Pero recordemos que estas historias se escribieron en los 400 años de silencio. Entonces, son cosas que se escribieron después y luego fueron metiendo ahí, porque pues parece lógico que ellos alaben a Dios, ¿no? Después de salir del horno, pues vamos a ponerla. Pero no fue inspirado eso por el Señor. Muy bien, Susana. Esta es la que decía que no es la que se fue al oeste. Ah, no, el que se va al oeste es el novio, ¿no? Y si no llores más por mí, si me voy al oeste, pronto regresaré por ti. Sí. El que se va es él. Bueno, hermano Carmelo. Un breve texto asociado al libro de Daniel. Susana es falsamente acusada de adulterio por 2 ancianos y sentenciada a muerte por lapidación. Daniel, que por entonces era un jovencito, la defiende
interroga a los dos ancianos. Por separado, por separado. Ante la evidencia de falso testimonio, Susana es exonerada de todos sus cargos y los ancianos mueren ejecutados en su lugar. Vale, parece una historia que puede ser real, ¿no? Pero eso, Daniel era un joven, o sea, a lo mejor no sé si fue antes del exilio o justo cuando llegó ahí a Babilonia, y esto es lo que pasa, ¿no? Los ancianos querían aprovecharse de Susana, querían abusar de ella, y entonces como ella no lo permite, pues entonces la acusan falsamente de adulterio, pero al final pues eran ellos los que... Entonces Daniel le da la vuelta al entrevistarlos por separado. Y le estaba leyendo que muchos se basan en esto también para, o sea, en cuanto a la ley, los juicios y todo eso, en cuanto a los testimonios, como que a partir de eso pues se dieron cuenta que era importante pues ver las diferencias entre los relatos de uno y de otro y encontrarlos o pillarlos en su falsedad. Muy bien. Bel y el dragón. Bel con B alta y el dragón. No es el hermano David Bel, ¿no? Porque David Bel es con doble L, este es con una L. Bel y el dragón. Son dos breves textos independientes también asociados a Daniel, ¿vale? Entonces estos tres, Cántico de los tres jóvenes, Susana y Bel y el dragón, tienen que ver con Daniel. Se ponen ahí en el libro de Daniel. La historia de Bel. Hermano Joaquín, por favor. Daniel descubre a los sacerdotes de Bel y el rey Ciro los manda matar. Bel supuestamente devoraba enormes cantidades de alimentos que los babilonios tenían que ofrendar. Daniel utiliza harina para demostrar que los sacerdotes entraban por un pasadizo secreto y sacaban los alimentos para comerlos con su familia. Daniel demuestra que Bel es un dios falso. Bien, ¿no? Parece muy astuto Daniel, tanto con lo de Susana como en esta historia, ¿no? Pues el supuesto dios Bel se devoraba toda la comida y nada, pues eran los sacerdotes que entraban por otro lado y sacaban toda la comida y se la comían ellos. Sí. El profeta, La historia del dragón, sí. el profeta destruye un animal al cual los babilonios adoraban en virtud de su aspecto imponente, dragón, un ser que se arrastra. Luego los sacerdotes lo echan en un foso con leones hambrientos y el profeta es salvado. Aquí nos suena mucho, ¿no?, lo del foso con los leones. Daniel fue echado al foso con los leones, pero por seguir pidiendo a Dios cuando el decreto del rey era pedirle a él, ¿no? Entonces se ve que hay cosas que dices como que no cuadran, ¿no? Y aquí los dos nombres es muy parecido a Baal y Dagón. Dagón, sí. Baal, que es el hijo de Dagón, y son de los asirios y de ¿cómo se llaman? Ellos, de ¿Babilonios? no, la ciudad que yo, hasta meta de Ugarit. 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 Sí. Sí, que también se mencionan ahí como Claro. los dioses. Sí, es verdad. Dragón, Dagón y Bel o Baal. Muy bien. Ya el penúltimo es la oración de Manasés. Se trata del hijo de Ezequías, que fue un rey idólatra. ¿Sí? Ezequías. Fue... a ver, Ezequías no fue el rey idólatra, a lo mejor se puede entender así. No, Manasés fue un rey idólatra. Se trata del hijo de Ezequías, que fue un rey idólatra, ¿vale? El que fue rey idólatra es Manasés. Fue llevado cautivo a Babilonia y ahí se arrepintió. Y nos lo dice Segundo de Crónicas. Porque Ezequías sabemos que fue un buen rey, hizo muchas reformas.
Segundo de Crónicas 33. Ahí nos aparece el título Reinado de Manasés. Segundo de Crónicas 33. A ver si, Carmelo, puedes leer del 11 al 13. Sí, 33. Capítulo 33. Sí, 11 al 13. Esta también es una versión un poco rara. Ujú. Bueno, No pasa nada. por lo cual, aquí Yahvé trajo contra ellos a los generales del ejército del rey de Asiria y capturaron vivo a Manasés. Lo ataron con cadenas y lo trasladaron a Babilonia. Pero al ser sometido a aflicción, oró delante de Yahvé, su Dios, y mostró gran reverencia ante Yahvé, Dios de sus padres. Oró pues delante de Yahvé, y él escuchó su voz y aceptó su oración, y lo hizo volver a Jerusalén, a su reino, y Manasés reconoció que Yahvé es Dios. Muy bien. Tenemos la historia ahí. Entonces, esa oración es la que pues, se redactó después y es este pequeño libro, la oración de Manasés, ¿vale? Se trata del hijo de Ezequías, fue llevado cautivo a Babilonia y ahí se arrepintió, como hemos leído. Supuestamente esta es la oración de confesión que Dios escuchó. Muy bien. ¿Qué versión es? ¿Esa Biblia es textual? ¿Puede ser? La pesita La pesita. Ah, la pesita, bien. Muy bien. es la más barata, Porque una peseta. la pesita. Te cuesta una peseta. Muy bien, y el último, primero y segundo de Macabeos. Mencionamos algo hace poco en cuanto a esto. Ahí están los 12 Macabeos. ¿No? No. ¿Qué son? 9. Los Ahí son 9. apóstoles. No, ahí son 9. ¿Cuántos eran? No me acuerdo. Bueno, en fin, que la historia de los héroes macabeos narra la historia judía del año 175 al 135 antes de Cristo. Y volvemos a lo mismo, es en ese periodo de los 400 años de silencio. 175 al 135 antes de Cristo. Se dan detalles de la búsqueda de independencia contra los seleucidas. ¿Verdad? Que estaban oprimiendo ahí al pueblo judío. Muy bien, ¿algún comentario de los apócrifos? ¿Alguien ha leído algún apócrifo? ¿No? Yo tampoco. Una pregunta. Sí. Dice que los apócrifos se encontraron con los otros escritos que dieron por válido, porque esto no lo dieron por válido, se lo encontraron en el mismo sitio. Por eso mismo, porque las cosas que hemos estado argumentando es que los judíos ya tenían un canon cerrado. El canon significa los que son divinos. Esto se encontró posteriormente, entonces. Se redactaron posteriormente, entre los años 400 años de silencio. Aunque aparecieran juntos, Sí, sí. pero los judíos ya Ya tenían estaban cerrados los establecido- del canon. Sí, Sí. pero es estaba ya cerrado. Ptolomeo II que pidió a traducir todos los libros relativos a lo que son hebreos y han añadido esos con los otros. Ajá, para la Septuaginta, dices tú. Sí, Vale, sí, fue por eso que yo sé que fue un decreto de un rey que... Ptolomeo II. ¿Sí? Ptolomeo. Ptolomeo. II. Ah, vale. Y entonces él pidió hacer una versión griega de los libros sagrados judíos y se incluyeron, pero porque los leían, pero